Buenas noches, hermanos, familia en Cristo. Aquí el pastor Héctor de la Primera Iglesia Bautista de Western. Una vez más, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros compartiendo este momento. Un momento precioso cada vez que estamos nosotros con nuestros hermanos de nuestra iglesia, que juntos nos reunimos aquí a través de Zoom. Les mandamos un saludo cordial para todos ustedes, los que nos están acompañando allá en sus casas. Y gloria a Dios por la oportunidad que nos dan. Gracias. Yo sé que estamos viviendo unos momentos muy difíciles nosotros. Y la misma palabra de Dios nos habla de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, calumniadores, desenfrenados, salvados, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, estamos pasando en un momento muy difícil y sabemos que mucha gente ha sido herida de diferentes maneras, diferentes circunstancias, con el trabajo, con tantas cosas que están pasando. Pero todo eso está en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Pero tenemos paz. Nosotros los cristianos somos personas de que podemos traerle un mensaje de salvación, de esperanza a la gente que necesita de Cristo. Así que nuestra iglesia, cada uno de nosotros juntos, oramos para que ustedes también se unan a nosotros y podamos predicar a esta gente que necesita de Dios. Así que me acompañan a orar para comenzar nuestra clase. Oremos. Amante Dios, venimos delante de tu presencia en esta noche para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Te presentamos, mi Dios, este mundo, Padre, la tierra que tú creaste, Señor, para que tú traigas paz a este lugar, a esta tierra, mi Dios, para que tú traigas sanidad, liberación, cambios, Señor. La gente necesita de ti, necesitan de Cristo, mi Dios, y clamamos por ellos. Clamamos para que la gente, mi Dios, venga a los pies de Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Y yo te pido, Padre, que tú me ayudes a trazar bien la palabra de verdad, que es la única fuente que nos enseña, que nos reprende, nos corrige, nos instruye, Padre, para que seamos hombres y mujeres equipados para toda buena obra. Te presentamos esta clase, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy día comenzamos el capítulo 9 de Romanos. Hemos estado estudiando el libro de Romanos y ha sido de mucha bendición. Hemos visto nosotros del capítulo 1 al 8, doctrina, donde está la salvación, la justificación. Ahora vamos a estar entrando a la parte 9, que esto se estudia como en una sección del capítulo 9 al 11. Y estamos yendo por sección y por partes. Y luego del capítulo 12 para el capítulo 16 vamos a ver las cosas prácticas que nos enseña la palabra de Dios. Entonces aquí del capítulo 9 al 11 es una porción estupenda. Me gusta mucho. Es una parte muy interesante. Aunque en esta porción hay diferentes puntos de vista en el mundo cristiano, en esta sección. Aquí en el capítulo 9 usted va a ver el pasado del pueblo de Israel. Capítulo 10 va a ver el presente y el capítulo 11 va a ver ciertas cosas del futuro del pueblo de Israel. Así que en Romanos capítulo 9, Pablo comienza a enfocarse en Israel, en su gente, su pueblo. Y Pablo aquí acaba de terminar de enseñar acerca de las doctrinas del preconocimiento, de la predestinación y de la elección, que lo vimos en el capítulo 8, del versículo 28 al 33. Después Pablo enseñó acerca de la práctica aplicación de la soberana gracia de Dios y de la eterna seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y dijo que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces en Romanos 9, Pablo se anticipa a una objeción que algunos tienen de esta enseñanza. El argumento podría ir algo así. Israel era la nación escogida de Dios. Sin embargo, Pablo, tú nos enseñas que Dios ha puesto a un lado a Israel para reunir a los gentiles. Y los gentiles hemos dicho que somos todos nosotros, todos aquellos que no son israelitas. ¿La elección de Israel de Dios fracasó? O sea, eso es una pregunta que tenían la gente en esa época. Toda la gente que pertenecían al pueblo de Israel tenían esa pregunta. Entonces, si tú fallaste ahí, tú nos escogiste, pero si fallaste, puede ser que pueden fallar con nosotros. Tenían una pregunta, o sea, con los gentiles, con nosotros, los romanos, porque estamos hablando aquí a los cristianos romanos que estaban en esa época. O sea,
si fallaste, ellos piensan, se hacían esa pregunta, piensan que Dios falló, aunque escogió este pueblo precioso, y desafortunadamente ellos mismos le dieron la espalda. Entonces aquí hay una pregunta, ellos se preguntan, nosotros también podemos quizás perder esa salvación. Y había algo, muchas preguntas tenían, era algo muy tremendo. Entonces, acá vemos que Pablo discute de Israel. Dice que otra por la que Pablo discute de Israel aquí es que muchos de sus parientes, los judíos por supuesto, estaban diciendo que Pablo era un enemigo de Israel. Y vamos a estar mirando, porque ellos se preguntaban, pensaban que Pablo era enemigo. Pero no, Pablo amaba a su gente. Pablo era una persona que él daba su vida por ellos. Inclusive en Filipenses 3:5 vemos que él era hebreo de hebreos. Él de verdad que él se identificaba con ellos porque los quería, era su gente, su pueblo. Entonces Pablo experimentó en persona lo que escribió anteriormente en Romanos 5 cuando decía que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo que Dios colocó le dio un amor apasionado, un amor profundo por su pueblo de Israel. Y Pablo, eso es lo que él quiere compartir con nosotros. Porque el hermano, de verdad que el apóstol Pablo los amaba a su gente como nosotros, que amamos a nuestra gente y queremos que todos vengan al camino de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan y se conviertan a Cristo. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que el antisemitismo es un pecado terrible. O sea, cualquier persona que dice que es cristiana, nacida de nuevo y odia a los israelitas, hermano, está mal. Porque ese es el pueblo que Dios escogió y nosotros tenemos que orar por ellos, apoyarlos en todo aspecto. O sea que no hay tal cosa como un cristiano que sea cristiano, creyente, y que no ame al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. Y aquí en estos capítulos vamos a estar viendo eso. Capítulo 9, 10 y 11, interesante de lo que Dios hizo con ellos. Los llamó con algo muy interesante. Entonces, el título de esta noche es Una pasión por los perdidos, parte 1. Una pasión por los perdidos. Algo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 9, versículo 1 al 3. Y lo voy a leer. Me acompaña. Dice así la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver estos 3 versículos hoy día, porque aquí hay muchas cosas. Aquí hay 3 cosas que revelan la pasión de Pablo por Israel. 3 cosas. Estas 3 cosas revelan la forma en que deberíamos tener una pasión por todos aquellos que se están perdiendo. Hoy día, de esas 3 cosas, vamos a ver 2. La primera, la evidencia de la pasión de Pablo. Y lo vemos en el versículo 1. Capítulo 9 de Romanos, versículo 1. Cuando dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Sí, muchos habían culpado a Pablo de que él no amaba a los judíos. Aún peor, decían que lo intentaba matar, que los odiaba, que los menospreciaba la ley mosaica. O sea, hablaban muy mal de Pablo. Muchos falsos testigos habían testificado en contra de Pablo y eso lo encontramos en Hechos capítulo 22 al 26. Pueden leer exactamente en esos capítulos todo lo que el apóstol Pablo pasó. Así que aquí vemos a Pablo convocando a sus propios testigos para revelar la verdad. Que él apasionadamente amaba a los judíos, a su gente y a la nación de Israel. ¡Wow! De verdad que así debe ser, hermano. Todos nosotros debemos de amar a nuestra gente y Pablo lo hizo. Lo primero que vamos a ver, Jesucristo. Cuando él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Lo que Pablo aquí está diciendo, lo primero que él dice, verdad. ¿Ve? Pablo está diciendo, Pablo en otras palabras no quería ocultar nada. Él quería decir la verdad. Es algo que, mira, aquí yo no miento, decía. Yo quiero hablar la verdad, como todo cristiano, que debe hablar siempre la verdad. Que su sí debe ser sí y su no, no. Eso es lo que él estaba diciendo. Yo no quiero intentar engañar a nadie con ninguna falsedad. Quiero decirles la verdad. Y entonces él dice que la verdad en Cristo.
¿Y por qué dice en Cristo? Porque él estaba revelando su posición como creyente. Ahora a él le pertenecía a Cristo. Ahora él es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces él estaba diciendo, ahora yo estoy en Cristo. Ahora yo hablo la verdad. Ahora actúo como Cristo. Soy como Cristo porque me identifico con él. Como me identifico con él, puedo hablar la verdad. Y eso es lo que él decía. Me gusta cuando Pablo habla acerca de que me identifico con Cristo. Mira Juan lo que dice Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Jesús. Porque Jesús era la verdad. Lo mismo Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más, Pablo se está identificando con Jesucristo porque Cristo era la verdad. Entonces Pablo también, como yo soy ahora cristiano, nacido de nuevo, vivo en Cristo, Cristo vive en mí, yo soy una persona que hablo la verdad, me identifico con él. Pablo no tenía ninguna razón para mentir, no tenía nada que ganar y no tenía nada que perder. Simplemente estaba afirmando un hecho. Cristo produjo en él un profundo amor por los israelitas perdidos, por toda persona que no conocía a Cristo. Y aquí yo quiero darle una pequeña aplicación, hermanos, de una vez, que cuando estamos en Cristo, que toda persona que ha nacido de nuevo, está en Cristo, tiene que tener pasión por su gente, pasión por su familia, pasión por aquellos que te rodean que no conocen a Dios. El apóstol Pablo tenía esa pasión por su gente. Él quería ganárselos para Cristo. Nosotros, usted y yo, tenemos que tener la misma pasión que el apóstol Pablo tenía. Esa misma pasión Pablo se la quería transferir a los romanos para que se ganaran a toda su gente para Cristo. Entonces vemos su propia conciencia. Él habla en ese mismo versículo. Después dice, y mi conciencia también me da testimonio. Cuando habla de conciencia significa una percepción moral, un sentido de lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Esta palabra significa ver algo por completo, algo que estamos conscientes, estar consciente de algo, porque estamos usando nuestra conciencia, que Dios nos ha dado esa conciencia para nosotros poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, mi conciencia también me da testimonio. La conciencia le está dando testimonio a Pablo. ¿Ok? O sea, él está completamente consciente de que él está diciendo la verdad en Cristo Jesús. Su conciencia es clara de que esta verdad viene de parte de Dios, que le está bien con Dios y que también va a exponer eso. Entonces, cuando dice que me da testimonio, en esa parte final del versículo 1, cuando hablo de testimonio quiere decir que aquí se une, este es un grupo de testigos que están de acuerdo, o sea, aquí se une el Señor Jesús, su conciencia, la conciencia de Pablo que están de acuerdo, ¿ok? Tanto Jesús como Pablo, que estamos hablando de que se unen para poder decir la verdad. Porque hermano, nosotros hay que decir la verdad. El cristiano tiene que hablar con la verdad. Cristo es la verdad y entonces nosotros tenemos que exponer, hablar de esa verdad. Y esa verdad no solamente entra y penetra en nuestra vida, en nuestro ser, pero esa verdad tiene que ser expuesta. Entonces la conciencia se le da a cada hombre al nacer. Nosotros vimos en Romanos capítulo 1, 19, que todo hombre ya tiene conciencia desde que nace. Pero como la Biblia enseña, la conciencia de un hombre puede ser cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2, a través del pecado y la desobediencia, a través de la rebelión. Cada vez que uno peca, cada vez que uno sigue mintiendo, cada vez que uno sigue tomando, fumando, haciendo cosas malas, cada vez que, ¿sabe qué? Un creyente nacido de nuevo, cada vez que hace eso, cauteriza, hermano, a la conciencia. Porque ya tu conciencia no puede, o sea, simplemente tú le haces caso al pecado, sigues pecando, llega un momento donde tu conciencia ya está como adormecida. Porque sigues pecando, sigues continuamente haciendo la misma. Pero cuando él habla que él está en Cristo, quiere decir que no, yo estoy en la verdad, yo tengo que hablar la verdad y el Espíritu Santo y yo y junto en esa unidad yo tengo que eliminar todo pecado, yo tengo que hablar esa verdad, yo tengo que testificar. Entonces en Cristo la voz de la conciencia puede ser extinguida, porque solamente con Cristo, llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar la verdad. Y hermano, así es. A veces usted tiene que hablar la verdad, no calla, diga la verdad. La verdad es Cristo, pero también tiene que usted exponerla. Entonces, la conciencia de Pablo estaba clara de lo que iba a decir y era completamente cierto.
¿Ok? Ese primer versículo habla de eso. Entonces déjeme darle una pequeña aplicación aquí, pero pregúntese usted, ¿qué me está diciendo mi conciencia? A veces su conciencia le habla. A veces su conciencia lo insta a ciertas cosas. Su conciencia le diga, no hagas esto, no tomes ciertas decisiones, no vayas para allá, no vayas para acá. Usted siente, cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, siente cuando su conciencia está siendo guiado usted por el Espíritu, o simplemente cuando no quiere hacerle caso al Espíritu Santo y su conciencia también lo sabe. ¿Ok? Pregúntese usted, ¿es su conciencia algo que usted le hace caso o es algo que usted le ignora? Pero hagámosle caso, porque a veces tu conciencia te dice, sí, háblale a tal persona, dile a tal persona de Cristo. A veces Dios le pone personas alrededor para que usted le hable, para que usted lo inste, para que usted lo invite a la iglesia. Y eso es lo que Pablo le estaba hablando a esta gente. Yo quiero que ustedes miren esta verdad, que está en mí, se ha apoderado de mí. Y sabe que esa verdad la tenemos que hablar. Y todo esto era porque él amaba a su pueblo, él amaba a su gente, él amaba de donde él venía. Y él quería ganárselo a todos para Cristo. Eso era lo que él quería hacer, despertarle esa conciencia y la misma conciencia de él, porque él quería ganarse a gente. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo. Ahí dice, aquí vemos, Pablo llama a la tercera persona de la Trinidad para que le dé testimonio de su veracidad. Dice, su conciencia en el Espíritu Santo, dice ese versículo. O sea, da testimonio de que él está diciendo la verdad. La única conciencia confiable es una conciencia guiada y controlada por el Espíritu Santo, como yo le decía. No hay otra manera. El Espíritu Santo es la que tiene que estar guiando tu conciencia. Es el Espíritu de Dios, es la que busca nuestra mente continuamente. Es la que conoce la verdad. El Espíritu de verdad, ya lo hemos hablado. Entonces el Espíritu muestra a nuestra conciencia que puede ser. Mire qué importante, hermanos, caminar en el Espíritu. Porque cuando uno no le hace caso al Espíritu, puede apagar el Espíritu, puede afligir al Espíritu, puede resistir al Espíritu, puede engañar al Espíritu. Entonces, sin darnos cuenta, cuando Dios muestra algo, nos dice algo a nuestra conciencia para que lo hagamos, nosotros no podemos contristar, apagar, no podemos engañar, afligir a ese Espíritu Santo, porque si no, a veces el Espíritu de Dios no nos permite ni hablar, ni decir, ni actuar como Él quiere que actuemos, de acuerdo a la conciencia dirigida por el Espíritu de Dios. Así que siempre usted sea dirigido por el Espíritu Santo. Permita que el liderazgo del Espíritu de Dios dirija su vida en todas las áreas de su vida. Una aplicación más aquí, pero es importante, mis amigos, mis hermanos, que nosotros nunca contristemos al Espíritu Santo. Y Pablo habla mucho, ya le hemos hablado, se menciona muchas veces el Espíritu Santo en esta porción. Porque nosotros tenemos que ser sensitivos al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, no lo contristemos, no resistamos, no le mintamos al Espíritu de Dios, porque no vamos a ser fructíferos. Gloria a Dios, porque Dios, hermanos, es tan bueno. Nosotros a veces no permitimos que Dios haga la obra, porque simplemente no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Así que no permitamos eso. Entonces, gloria a Jesús por eso. Punto 2, dice aquí, esa fue la parte 1. El punto 2 es el alcance de la pasión de Pablo por Israel. Y veamos versículos 2 y 3 de una vez. Leamos una vez más, Romanos 9, 2 y 3. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Una vez más, Pablo hablando de su gente, de sus parientes, del pueblo de Israel. Esta es la verdad del que Pablo está hablando. Esta es la verdad a la que Jesús, su conciencia, el Espíritu Santo están dando testimonio. Esto le ayuda a definir la profundidad de la pasión de Pablo por Israel y por todos los perdidos. Ya él gastó bastante tiempo en hablar acerca de la conciencia, de la verdad, del Espíritu Santo, pero la verdad es que él, mira lo que dice ahí, porque tengo mucha tristeza, tengo gran tristeza. Decía, tengo, esa palabra tengo está en el presente, en el original está en el presente, es una carga continua que Pablo tenía, es una carga que no lo dejaba descansar. Es una carga, no era algo fugaz ni pasajero, sino es algo que estaba ahí
continuamente agitando sus emociones a Pablo. Esto es mucho, hermano, que es mucho más que una tristeza, es una gran tristeza. Tengo gran tristeza. Estaba demasiado triste él. Y esa tristeza era como una gran carga, en otra palabra. Es como que tenía un camión encima, puesto encima de él. Y hermano, no lo dejaba vivir. Es algo que lo consumía completamente. Esto es algo ineludible. El peso de la pérdida de Israel le ha caído sobre Pablo. Él se encontraba con una carga porque él se los quería ganar para Cristo. Él quería que todos aquellos, sus hermanos, sus amigos, sus parientes, la nación de Israel completa, venga a los pies de Jesús, porque él sabía que había bendición en Cristo. Él sabía que en Cristo podíamos lograr algo. Él ya lo había logrado y él quería que todos ellos vengan. Yo me recuerdo una época en mi vida donde yo tenía que, una iglesia muy grande de Miami me pidió a que yo vaya a ayudarlos, a trabajar con ellos, con el grupo de alabanza y adoración y discipularlos y trabajar con ellos en esa área. Y era una iglesia preciosa que estaba creciendo con programas de televisión y radio y gloria a Dios por ellos. Pero a la vez, me acuerdo que aquí en Weston Dios puso una carga en mi espíritu, una carga de ganarnos a la comunidad de Weston y todo alrededor. Y yo sentí esa carga, pero una carga tan fuerte, tan grande, que no me dejaba descansar. No podía dormir. Wow, sentía yo un peso, pero un peso por ganar almas para Cristo. Y decía, Señor, allá en esa iglesia me necesitan para ciertas cosas y quisiera irme porque hay muchas cosas, no tengo que ya trabajar, sino que, aunque trabajo siempre va a haber en la obra de Dios, pero ya todo está hecho. Mas, sin embargo, aquí en Weston, me acuerdo alrededor que como casi 7 años atrás que Dios puso esa carga, y esa carga que yo tenía para ganar almas, me recuerda este pasaje de Pablo, porque te da tristeza, porque la gente se está perdiendo sin Cristo, hermano. Hoy en día la gente necesita a Jesús. Hoy en día afuera la gente necesita de Cristo, necesita ser reconciliada con el Padre. Mucha gente está fuera de los caminos de Dios. Muchos jóvenes se están perdiendo. Muchos adultos se están perdiendo. Mucha gente se mete en crimen y hacen de todo tipo de desastre porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros, ustedes y yo, tenemos que predicar este evangelio, hermano. Pablo sufrió mucho. Pablo sintió algún dolor muy duro. No hay ningún sustituto para una persona que tiene esa carga en el corazón, hermanos. Cuando todos los métodos fallan, esa carga es la que el Espíritu Santo te pone a uno para que uno vaya y predique este evangelio a todas estas criaturas, a toda esta gente que lo necesita. Así que yo los insto, los invito a que ustedes me acompañen a ganarnos a esta comunidad para Cristo, a su familia, aquí y fuera de aquí. Ve, dice, continúa, ahí mismo en el 9, capítulo 9, versículo 2 de Romanos, y continuo dolor en mi corazón, y continuo dolor en mi corazón. Mire el dolor de Pablo, no solamente una carga, un camión que él tenía, sino que era algo continuo, que estaba ahí, que no lo dejaba dormir, no lo dejaba caminar, no lo dejaba trabajar. Todo lo que él hacía, esa carga estaba tan continua que él quería ganarse a todos estos hermanos. Esa es una carga que, hermano, que sin ningún tipo de interrupción, sin cesar, era permanente, era algo que estaba ahí, era un dolor, hermano, fuerte. Y eso es lo que él sentía. Sentía algo tan profundo. No sé cuánto ustedes le ha pasado, que a veces tienen una carga tan profunda por cierta cosa que no lo deja tranquilo. Ese es el dolor que Pablo sentía para poder ganarse a su gente para Cristo. Hoy mucha gente está en la iglesia y hablan de muchas cosas. Hablan de muchas cosas, que quieren ser más felices, quieren ser muchas personas satisfechas, obtener más dinero. Se habla mucho de la doctrina de la prosperidad. Se habla mucho del narcisismo, o sea, del amor hacia uno mismo. Y no está malo crecer como persona, no está malo hacer algo como persona. Pero eso no debe ser por la cual venimos a la iglesia. Nosotros debemos venir a conocer, estudiar la palabra de Dios y compartirlo con aquellos que se están perdiendo. Pablo quería compartir eso con los romanos, con todos aquellos que estaban sentados ahí escuchando la palabra. Él quería instarlos, decirles, mira, vayan y gánense a toda su gente, porque nosotros tenemos esta carga que compartirlas con todos. Y ese es el Pablo, hermanos, de que Dios usó por mucho tiempo. Gloria a Dios por eso. Hay un himno que tiene unas palabras muy bonitas que dice así: ¿debería Jesús llevar la cruz solo y todo el mundo quedará libre? No, hay una cruz para todos y hay una cruz para mí. Y esa cruz
debe ser para ustedes y para mí, hermano. Yo quiero que cada uno que me escuche en esta noche comience desde ya a orar por aquellas personas que no conocen a Dios, aquellos familiares, aquellos primos, amigos, personas en el trabajo, personas que usted conoce, que Dios lo ha puesto alrededor de usted. ¿Para qué? Para que usted le hable de Cristo. No hay nadie más alrededor de esa persona, sino usted y yo somos los que tenemos que llegar. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a esta gente. Él quería, hermanos, yo los amo, los quiero. Yo quiero que entiendan esta realidad. Sé, mira lo que dice, continúa ahí en el versículo 3 de Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire el amor que él tenía, hermanos, por su gente. Esa palabra que desearía, dice, es un deseo, es más que una fantasía, es un deseo pero demasiado intenso. Es un deseo que él quería estar orando. Y, hermano, Pablo estaba como medio loco ya, porque ese intenso deseo no lo dejaba. Dice, yo desearía yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, quiere decir una persona condenada. ¿Y sabe qué? Condenada al infierno. En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a ir al infierno si era posible, para ganarse a su gente. Imagínense eso. Pablo oraba por eso. Porque él quería, no importa. Él sabía, porque ya hemos estudiado nosotros, que en Cristo, capítulos 6, 7 y 8, hay salvación. Y estamos seguros en Cristo. Ya el que está en Cristo está seguro. Pero Pablo, aún así, él decía, ¿sabe qué? Yo desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, irme al infierno, no importa. Porque separado de Cristo, dice, no podemos hacer nada. Pero por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, yo hago lo que sea, decía Pablo. No me importa, yo hago lo que sea. Hermano, Pablo me motiva, porque de verdad que era una persona que quería ganarse a la gente para Dios, para Cristo, para que lo conozcan, tengan un encuentro. Imagina, el pueblo escogido de Dios, para que de verdad lo conozcan y de verdad sean la voz que hable a todo el mundo de Él. Gloria a Jesús por Pablo, hermanos. Qué hombre, qué persona. Ese Señor me inspira, ese Señor me anima, ese Señor de verdad, ese siervo de Dios, discípulo, me inspira para yo seguirlo, para yo seguir aprendiendo de Dios, para yo seguir sometiéndome a su palabra, al Espíritu Santo y seguir predicando este evangelio que es maravilloso, que puede cambiar personas. Entonces el punto, la pasión, aquí, que hay un hombre dispuesto a abandonar todo por las almas perdidas de los hombres. Dígame usted, ¿habrá alguna persona así como Pablo? En esta noche yo quiero que usted se lleve este mensaje. El mensaje que Pablo tenía para su gente, él quiere transferirlos a nosotros. Entonces yo le voy a dar una aplicación para nosotros, para los creyentes, primero, nacidos de nuevo, que ya conocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Pablo estaba dispuesto a ser maldecido. Es increíble, hermano, porque yo miro que él estaba dispuesto. No importa que me maldigan, yo me voy para el infierno. Y a veces a nosotros como pastores nos cuesta decir a personas, hermano, nos puede ayudar a llamar a alguna persona que necesita una visita, que necesita que oren por ellos, que necesita que le dé la mano, que están pasando por una necesidad. Y la gente no tiene tiempo. La gente no tiene tiempo para solamente coger y darle una llamadita. Hermano, yo te insto de que Pablo te motive a que sí. Cuenta conmigo, pastor, iglesia, ¿qué puedo hacer por aquel hermano, por aquella persona que necesita de mí? Pablo estaba dispuesto a ser separado de Dios, pero a nosotros muchas veces nos da miedo hasta estar separados o rechazados por la gente. De que si voy a hablar, no me van a hablar mal. Si voy a hablar de Cristo o no, quizás me van a decir esto. Hermanos, no tenga miedo. En Cristo no debemos tener miedo. Hablemos. El cristiano creyente de nuevo puede hablar sin miedo, porque usted tiene a Dios, al Espíritu Santo, con usted, que lo respalda. Pablo estaba dispuesto a pudrirse en el infierno a fin de conseguirse a alguien para que sea salvo. Mientras que nosotros estamos preocupados que, wow, mira mi imagen, o quizás, ¿sabe qué? No voy a predicar porque me van a decir esto, lo otro. No, el apóstol Pablo no tenía miedo. Si voy para el infierno no me importa, pero yo quisiera hacer lo que sea, lo imposible para que estas personas vengan a Cristo. Gloria a Dios por Pablo, hermano. Así que yo te insto, hermano, amigo, si usted es cristiano, creyente, nacido de nuevo, yo le pido a Dios y oro para que le dé esas fuerzas, para que lo llene de su Santo Espíritu. Una persona llena del Espíritu habla de Cristo.
testifica de Cristo. Para donde va y Él muestra a Cristo. Así que hay cambios. Gloria a Dios, mi hermano. Ahora, si usted no es creyente, yo sé que hay personas que lo están invitando, algunos hermanos invitan a otros que quizás todavía no son creyentes. Yo te quiero decir que Cristo te ama tanto, que Él fue a la cruz por ti. Y Él fue a la cruz por ti para perdonar todos tus pecados, completitos. Todos los que hayas cometido, no importa los que hayan pasado, los que están sucediendo ahora, pero si tú solamente te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza y tu fe en Jesús como el Señor de tu vida, Jesús te puede dar una vida eterna y no solamente eso, te puede cambiar y transformar y tú puedes ser el Pablo que Dios necesita. Así que si tienen alguna petición o si necesitan alguna información, cualquier persona, cualquier amigo que nos visita, que está con nosotros acompañándonos, yo te pido que al final me escribas, como muchos lo están haciendo. Y gloria a Dios por eso. Semanalmente estoy recibiendo preguntas, comentarios de personas que están siendo edificadas, que están creciendo con nosotros en la palabra de Dios, que van paso a paso, poco a poco con nosotros y nos hacen preguntas y gloria a Dios porque están siendo discipuladas, están siendo alimentadas para que ellos vayan y le prediquen a otros acerca de este Cristo precioso que nos puede dar vida y vida en abundancia. Que el Señor me los continúe bendiciendo a todos. Los queremos de parte de nuestra iglesia, reciban un amor profundo, un abrazo, los queremos en Cristo. Dios me los bendiga a todos. Amén.